Buenos días, mi nombre es Daniela Liempi, soy tecnólogo médico y hoy les voy a presentar sobre los aportes de la ecotomografía y la resonancia magnética al diagnóstico de las parasitosis de partes blandas. Una amplia gama de infecciones parasitarias puede afectar la piel y los tejidos subcutáneos. Dependiendo de la especie de parásito, esta afectación puede ser transitoria cuando el parásito atraviesa la piel en su migración al torrente sanguíneo hasta llegar a un órgano diana, o la infección puede localizarse en la piel. Así, la piel puede ser el sitio primario de infección o puede haber una invasión secundaria. Todos los grupos de parásitos tienen especies que pueden afectar la piel o los tejidos subcutáneos. Los daños pueden ser de magnitud variable y muchas veces pueden confundirse con otras inflamaciones no infecciosas o imitar neoplasias malignas. Es por esto que el diagnóstico oportuno es clave en el diagnóstico de manejo para evitar una mayor progresión y complicaciones. Existen reportes de infecciones de tejidos blandos o del sistema musculoesquelético por parásitos en diferentes países a nivel mundial. La ecotomografía proporciona información valiosa a través de imágenes de partes blandas con gran definición, siendo un examen dinámico, comparativo, no invasivo e inocuo. Emplea el ultrasonido para crear imágenes bidimensionales y tridimensionales. La ecografía de partes blandas es el estudio por ultrasonido de cualquier zona del cuerpo a nivel superficial, es decir, alteraciones que implican una hinchazón o aumento de volumen de la piel, como por ejemplo lipomas, hernias inguinales, etc. La resonancia magnética es un examen no invasivo que entrega una excelente definición anatómica. Posee capacidad de efectuar cortes en múltiples planos, proporcionando una resolución espacial superior, con muy buen contraste de los tejidos blandos y no usa radiación ionizante ni medios de contraste iodados. Además, puede ayudar a caracterizar simultáneamente múltiples patologías tanto de tejidos blandos como óseos, entregando además información acerca de su estadio evolutivo. La ecografía Doppler es una variedad de la ecografía tradicional, pero aprovecha el efecto Doppler para poder visualizar las ondas de velocidad del flujo que atraviesan ciertas estructuras del cuerpo, por lo general vasos sanguíneos o líquidos. El objetivo de esta revisión es conocer la utilidad de la ecotomografía y resonancia magnética al estudio de parasitosis de partes blandas, caracterizando los patrones de presentación de las imágenes. Se realizó una revisión bibliográfica del diagnóstico por imagen en parasitosis de partes blandas utilizando diferentes buscadores web. Debido a la escasa información, se consideraron todos los artículos dedicados a los hallazgos ecotomográficos y de resonancia magnética en el diagnóstico de parásitos de partes blandas y musculoesqueléticas. Los resultados se muestran a continuación. Se reportan numerosos casos de dirofilariasis subcutánea en el mundo. Así, por ejemplo, en Chile, una escolar de 13 años fue derivada al servicio de radiología del Hospital Roberto del Río para realizar una ecografía de partes blandas por lesión nodular subcutánea en antebrazo derecho, con diagnóstico presuntivo de lipoma. La ecografía demostró una imagen nodular redondeada limitada al subcutáneo adyacente a un vaso venoso, bien definida por una fina cápsula ecogénica, es decir, que reflejan los ecos de las ondas de ultrasonido, cuyo contenido mostraba múltiples líneas ecogénicas paralelas y enrolladas sobre sí mismas que en el examen dinámico Doppler color presentaban movimiento espontáneo. El tejido graso perinodular representaba un moderado aumento de ecogenicidad. Se planteó como posible diagnóstico la presencia de una larva con reacción granulomatosa periférica. El nódulo fue extirpado extrayéndose un gusano filiforme de 7 centímetros de longitud, el cual fue identificado más tarde como un nematodo macho de Dirophilaria sp. En este otro caso, en Sri Lanka, un niño con nódulo subcutáneo indoloro no pruriginoso y mal definido en pared abdominal fue remitido para confirmación ecográfica. La ecografía de alta resolución reveló una lesión nodular hipoecoica, es decir, con áreas más oscuras en el tejido circundante debido a una baja ecogenicidad en la pared abdominal anterior. El examen parasitológico del nódulo extirpado confirmó la presencia de Dirophilaria repens de 10,5 centímetros de longitud con una cutícula característica con crestas longitudinales. Así, se reportan varios casos de infección por dirofilarias con diferentes ubicaciones en el tejido subcutáneo. Las imágenes ampliadas pueden mostrar estructuras en espiral con paredes ecogénicas paralelas y movimiento activo dentro del nódulo, llevando a sospechar la presencia de gusanos parásitos vivos, y que luego de la extracción quirúrgica logran ser identificados como dirofilarias, mediante análisis de PCR o exámenes parasitológicos basados en morfología. En este estudio realizado en Rusia, las técnicas de imagen permitieron identificar el origen helmíntico de todos los nódulos.
basados en su forma ovalada irregular, vasculatura periférica y la existencia de estructuras internas hiperecoicas con o sin movimiento, lo que indica la presencia de gusanos vivos o muertos, respectivamente. En los casos en que además se utilizó ecografía Doppler color, se pudo revelar vasos sanguíneos en la pared, pero no dentro de la estructura quística. La resonancia magnética puede descartar otras anomalías cercanas a la lesión al mostrar un quiste bien definido, con realce del borde en las imágenes de grasa saturada ponderadas posteriores al contraste, que representan el tejido inflamado circundante. Se puede observar intensidades de señal intermedias mal definidas dentro del quiste que pueden representar el gusano, pero la visualización definitiva se logra mediante la ecografía. También se encontraron reportes de uso de este tipo de imágenes en cuadros de larva migrans. Este síndrome se desarrolla cuando ciertas larvas de nematodos parásitos de áreas tropicales y subtropicales como Ankylostoma brasiliensis, Caninum y Uncinarias, y cuyos hospederos comúnmente son perros y gatos, penetran en la piel del ser humano migrando hacia la dermis, caracterizado por eritema migratorio serpiginoso o en forma de túnel y prurito con erupciones progresivas. Se han reportado solo algunos pocos casos diagnosticados mediante técnicas de imagen, observándose en la mayoría lesiones limitadas a la capa subcutánea de los tejidos. Generalmente las lesiones se producen en palmas de mano, glúteos, espaldas, pies, debido a que son las zonas en mayor contacto con la arena. Se realizaron algunas exploraciones imaginológicas mediante ecografía con alta y muy alta frecuencia para explorar la capacidad de este examen en la detección de larvas cutáneas, diferenciar esta entidad de una reacción inflamatoria no parasitaria y descartar complicaciones o afectación de capas más profundas. Mediante esto, se han detectado múltiples estructuras pequeñas subepidérmicas, laminares o bilaminares hiperecoicas, algunas de ellas hiperrefringentes en las áreas lesionadas de todos los casos. Estas estructuras también se observaron dentro o alrededor de los folículos pilosos lesionados y no se detectaron en la piel sana perilesional o contralateral. Se observó un ligero engrosamiento con desplazamiento hacia arriba y ondulación de la epidermis. La ecografía Doppler color reveló un aumento de la vascularización dérmica y hipodérmica regional en comparación con la piel sana perilesional. No había flujo dentro de los túneles serpiginosos y los tendones, y articulaciones se mostraban normales. Por otro lado, larvas del género Toxocara que producen síndrome de larva migrante visceral u ocular en ocasiones también pueden ubicarse en tejido subcutáneo. Se han informado casos de lesiones en tejidos cutáneos con aumento de volumen localizado, no inflamatorio y aparentemente dolorosos a la palpación. Se describe el caso de un lactante con lesión cutánea en la pierna, donde la ultrasonografía mostró una lesión sólido-quística y con escasa vascularización a la ecografía Doppler color, la imagen que se ve hacia abajo, y las zonas vecinas sin alteraciones significativas. Estas lesiones pueden ser erróneamente interpretadas como lesiones de origen tumoral y menos probablemente inflamatorias, requiriendo su caracterización. En este caso, se realizó una biopsia de los bordes de la lesión y el estudio histológico demostró la presencia de una larva de Toxocara. Las filarias son nematodos filiformes que habitan el sistema linfático y tejido subcutáneo, donde pueden vivir durante años. En áreas endémicas el diagnóstico puede ser relativamente fácil, sin embargo en áreas no endémicas se pueden pasar por alto o confundirse con otras afecciones. El diagnóstico tradicional es por observación microscópica de microfilarias obtenidas de sangre o tejido. La serología también puede apoyar al diagnóstico. No obstante, las imágenes ecográficas o de ultrasonido también pueden permitir observar parásitos adultos con movimientos giratorios característicos en los canales linfáticos y en tejido subcutáneo. Los signos del linfedema filarial incluyen tejido blando y engrosamiento de la piel. Se han descrito casos de infección filarial extralinfática presentada como tumefacción de tejidos blandos subcutáneos en la cara, como se ve en la primera imagen del caso 1. También en cabeza y cuello, tejido mamario, como lo que observamos a la derecha en el caso 2, tobillo, tejido escrotal, entre otros. La ecografía de alta resolución puede revelar lesiones quísticas solitarias y bien definidas, observándose múltiples estructuras lineales, ecogénicas y onduladas, como se observa acá abajo en la figura 2 del caso 1. Además, las imágenes en tiempo real pueden verse con un movimiento giratorio persistente durante el examen, lo cual es una apariencia ecográfica típica conocida con el nombre del signo de la danza filarial de los gusanos vivos. Este es un signo patognomónico. La resonancia magnética, por otra parte, como se observa en la figura 3 del caso 1, pudo revelar un pequeño quiste mostrando una lesión encapsulada sobre el arco cigomático derecho. Se reportan pocas experiencias útiles y experiencias
específicas acerca de los hallazgos de resonancia magnética en la filariasis, probablemente debido al tamaño de los parásitos. Sin embargo, se describe un hallazgo por resonancia magnética de tobillo donde se reveló la presencia de hebras inflamatorias en la grasa subcutánea con engrosamiento de la piel y edema irregular. En cambio, el uso de la ecografía para observar oncocercomas ha sido poco común y en muy pocos casos ha demostrado el movimiento de los gusanos adultos, ya que al estar incrustados en nódulos rodeados de tejido conectivo son difíciles de visualizar. Se ha utilizado este examen en oncocercomas subcutáneos en cresta ilíaca, trocánter y rodilla, por ejemplo. El patrón típico de la estructura ecográfica de los nódulos consiste en una ecogenicidad homogénea con pequeñas partículas ecodensas y una sombra acústica lateral, logrando diferenciación de los ganglios linfáticos, lipoma o fibroma. Además, como se observa en la tabla, la ecografía se ha utilizado en estudios de oncocercomas subcutáneos y ha demostrado una notable ventaja sobre la búsqueda mediante palpación. Triquinela es uno de los elementos intestinales con una fase tisular significativa. Afecta tejido musculoesquelético, provocando reacción tisular, vasculitis y destrucción muscular. Se encontraron muy pocos reportes del uso de ecografía o resonancia magnética en este tipo de parásitos. Se describe este caso de triquinosis atípica disfrazado de masa de tejidos blandos en una mujer que presentó una masa de tejido blando en el antebrazo. La paciente tenía una historia de síndrome del nervio anterior del antebrazo derecho e izquierdo desde algunos años y la causa de estos síndromes bilaterales era desconocida. Los exámenes de laboratorio fueron normales y las radiografías no revelaron anormalidades óseas. La resonancia magnética reveló una única masa lobulada y bien circunscrita que con aplicación de contraste mostraba una señal homogénea con realce del borde. Se observó edema de tejidos blandos adyacentes y tenosinovitis que afectaba las vainas tendinosas del flexor superficial de los dedos. Los hallazgos de imagen no fueron concluyentes debido al lento crecimiento de la masa. Se recomendó una biopsia encontrándose una masa firmemente adherida a los tendones inflamados circundantes. Los cortes histológicos mostraron tejido necrótico con células inflamatorias y parásitos viables, los cuales fueron identificados como Trichinella spiralis. Las larvas de Trichinella con frecuencia presentan calcificación, pero el parásito es tan pequeño que no se puede visualizar fácilmente en imágenes radiológicas, y en ocasiones solo se pueden observar sombras en los tejidos. En algunos casos de pacientes con miositis febril por triquinela, las imágenes de los grupos musculares afectados han revelado engrosamiento difuso sin colección definida. Los estudios de resonancia magnética pueden corroborar estos hallazgos, pero finalmente el diagnóstico de triquinosis se realiza a partir del perfil epidemiológico del paciente y pruebas de laboratorio como serología. La cisticercosis es la infección parasitaria más común de los tejidos blandos del ser humano. Es endémica en varios países de Centro y Suramérica. La mayoría de las cisticercosis subcutánea muscular presentan manifestaciones inespecíficas o asintomáticas y el diagnóstico puede ser difícil. Como se observa en la tabla, se han descrito afecciones de tejido blando en diferentes partes del cuerpo, imitando lipomas, abscesos y entre otros. Existe un amplio espectro de patrones ecográficos de la cisticercosis subcutánea, donde las características clínicas dependen de la ubicación del quiste, la carga y la reacción del hospedero. Como se observa en las imágenes mediante ecografía de alta resolución, la apariencia más común de cisticercosis de tejidos blandos es la de un absceso intramuscular con un quiste típico situado excéntricamente con un escólex en su interior, que puede deberse a una fuga intermitente crónica de líquido quístico debido a la degeneración del quiste, resultando en una respuesta inflamatoria crónica con acumulación de líquido alrededor de él. Esto es lo que se observa en la figura 1 y 2. La segunda variación más común es la de un quiste típico con un escólex dentro y alrededor un edema leve, pero sin absceso, representado en la figura 3. Dichos pacientes pueden presentar nódulos subcutáneos o pseudohipertrofia de los músculos si hay múltiples quistes. Finalmente, la figura 4 muestra la forma menos común, observándose un quiste irregular sin escólex en su interior, con un mínimo de líquido alrededor del quiste, lo que indicaría pérdida de líquido. La no visualización del escólex puede deberse al escape de este fuera del quiste o al colapso parcial del quiste durante la muerte de las larvas. Estos pacientes presentan mialgias. Acá se observan diferentes casos clínicos en la ecografía y la resonancia magnética han sido útiles. Por ejemplo, en la cisticercosis oral
cisticercosis subcutánea en pared torácica y en músculo. En general, muchos pacientes con inflamación de tejidos blandos a menudo se someten directamente a la resonancia magnética, la cual es el estándar de oro para las infecciones del espacio facial. En la resonancia, el cisticerco se ve como una lesión quística que parece hiperintensa. Se observa realce del borde periférico de la pared quística. Los quistes intramusculares se orientan en la dirección de las fibras musculares. El excólex se aprecia como una pequeña mancha hipointensa dentro del quiste hiperintenso. Los escólices pueden apreciarse más fácilmente en la ecografía que en la resonancia. Al aplicar contraste se puede observar la pared del quiste y del excólex. Por otro lado, el diagnóstico de equinococosis quística se realiza principalmente mediante métodos de imagen. Para aquellos quistes sin signos patognomónicos, el uso complementario de serología puede ser útil. La afectación rara vez ocurre en los tejidos blandos de las extremidades, donde tienden a ser pequeños y fragmentados, en contraste con los quistes viscerales grandes. Por lo tanto, la apariencia no es característica y las calcificaciones pueden existir en una variedad de patrones extraños. El aspecto radiológico imita tumores y otras afecciones inflamatorias. En los músculos es probable que la naturaleza contráctil y el alto nivel de ácido láctico disminuyan el proceso de crecimiento de los quistes dependientes de oxígeno. En general, los quistes de tejidos blandos suelen ser solitarios, pero en ocasiones también se han informado múltiples afectaciones óseas. La ecografía puede mostrar una masa ovalada de ecogenicidad no homogénea y pocos focos anecoicos delimitados por rebordes hiperecoicos sugerentes de quiste parasitario, como se ve en la figura 3 del caso de la izquierda. También se puede observar las arenas hidatídicas, así como membranas flotantes, quistes hijos y vesículas más claramente, siendo el método de elección para buscar los criterios patognomónicos de los quistes hidatídicos, y además permite clasificar la actividad biológica del quiste. La resonancia magnética es la técnica de imagen también de elección para la hidatidosis de tejidos blandos, debido a su superior resolución, y entrega mayor información cuando se presenta un patrón sólido o complejo, logrando revelar una masa quística encapsulada con múltiples septos o vesículas, como se ve claramente en el caso de la derecha. También puede mostrar el contenido del quiste y la relación con los planos de tejidos blandos, los haces neurovasculares y los órganos adyacentes, permitiendo la planificación quirúrgica. En ocasiones se puede presentar el signo del camalote o nenúfar, patognomónico de hidatidosis. En los hidátides óseos, las imágenes muestran ausencia de pared. Las masas no son esféricas, por lo que la hidátide tiende a crecer y a mostrar un patrón característico de ramificación irregular. La resonancia magnética es especialmente útil para representar los quistes hijos patognomónicos cuando están presentes. Los hidátides óseos pueden ser múltiples y sin adventicia detectable, ubicándose preferentemente en huesos altamente vascularizados como vértebras, pelvis, fémur, tibia, húmero, cráneo, entre otros. Y la calcificación intraósea no es frecuente. También otros cétodos pueden producir infección subcutánea, generando un síndrome similar al de las larvas migrantes. Es el caso de la esparganosis, donde puede simular una enfermedad subcutánea simulando un tumor tisular blando. Acá se reporta un caso. En general, en las imágenes se han reportado apariencia hiperecoica lineal o tubular de estructuras larvarias, similar a los patrones de larvas migrantes cutáneas por nemátodos. Finalmente, la miasis cutánea, una infiltración de larvas de moscas en el tejido humano, es común en países tropicales. El diagnóstico de miasis furuncular se puede realizar fácilmente basándose solo en fundamentos clínicos, especialmente en regiones endémicas. La ecografía puede ser muy útil para confirmar un caso de miasis furuncular y también para la eliminación completa de las larvas. La observación de un área bien definida, altamente ecogénica, rodeada por un área hipoecoica, presencia de segmentaciones en secciones longitudinales y sombreado distal son características de Dermatobia hominis en una ecografía. Una fuerte sombra acústica posterior puede reflejar el revestimiento externo de la larva. Se puede lograr un diagnóstico definitivo al detectar movimiento larvario durante la ecografía. Las ondas de alta frecuencia son más fiables para el diagnóstico. Además, la ecografía Doppler color es capaz de visualizar el movimiento continuo de los fluidos internos de la larva. Por otra parte, la resonancia magnética puede identificar un nódulo segmentado subcutáneo, pero no ayuda completamente al diagnóstico. Por lo tanto, la ecografía y la resonancia magnética son técnicas de imágenes utilizadas en el apoyo del diagnóstico de parásitos de tejidos blandos, ayudando a la caracterización de las lesiones.
Los parásitos durante su ciclo de vida en el hospedero logran ubicarse en diferentes zonas del cuerpo. En ocasiones, las ubicaciones suelen ser inusuales, por lo que el personal médico debe conocer los aspectos característicos de la enfermedad, no solo mediante los procedimientos clásicos de examen, sino también las alternativas que pueden ser de bajo costo y no invasivas como en estos casos. Estas técnicas de imagen logran entregar pruebas objetivas respecto al número, topografía y estadio de evolución de las lesiones. En la mayoría de los casos logran apoyar con certeza el diagnóstico y en otros son los exámenes de elección. Por lo tanto, se concluye que los parásitos de partes blandas deben considerarse en el diagnóstico diferencial de quistes óseos o tumores de tejidos blandos. El diagnóstico de este tipo de infecciones se puede realizar y o complementar con procedimientos de imagenología, permitiendo confirmar o descartar diversas hipótesis diagnósticas. Debido a las crecientes tendencias migratorias en la población, es relevante considerar el uso de estas técnicas por imagen para el diagnóstico correcto y oportuno de este tipo de infecciones, evitando retrasos en el tratamiento. Además, se deben considerar las presentaciones inusuales de las parasitosis endémicas.